Listo, ya iniciamos a grabar. Buenos días, muchachos. Entonces, vamos a continuar donde lo dejamos la clase pasada. La clase pasada yo les dejé una pequeña actividad. ¿Quién quiere iniciar? Profe, pues era muy sencilla en realidad la actividad. Sí, era algo Era súper pasar relajante. de Kelvin a ranking y viceversa. Correctísimo. Entonces, Entonces, como lo hicimos pues con Christopher Fahrenheit, así tal eh, cual como hicimos. bueno, acá en este caso, pues como no teníamos punto de inicio, como teníamos en Fahrenheit, obviamente se tomaba el cero absoluto, cero y cero, ¿cierto? Correcto. Entonces, obviamente la pendiente iba a ser 491 sobre 273. Eso daba 1,80. Entonces, los rankings equivalen a 1,80 grados Kelvin. 491 punto qué? 1,80 grados Kelvin. No, la pendiente es 491 punto qué. No, 491,67 sobre 273. 273.15. Eso nos daba aproximadamente. Profe, ahí cuando usted lo mostró era 273, pero bueno, No, no, da no, lo no. mismo. Que no. Estoy aquí, yo quiero 9 quintos. Míralo. Profe, lo siento, ya no te mal entonces. Pero bueno, ya lo acabo de hacer de nuevo. Bueno, igual la diferencia tampoco es que tiene que ser. Ajá, da la adición de 0,001. ¿Cuánto da entonces? 1,79. Bueno, 1,8. Eso sigue dando 9 quintos. Da lo mismo. Exacto, Entonces llegó el 9 quinto. 9 quintos Kelvin, exacto. Y, Correcto. y si lo hacíamos de ranking de, de bueno, viceversa, serían 0,55 ranking. 9 quintos, ¿cierto? Sí. Listo. O sea que, y como los dos parten del origen, simplemente es una ecuación de y igual a n por x. No hay b porque los dos parten del origen, ¿cierto? Sí, los dos parten del cero absoluto. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación final? Queda ranking igual. Profe, usted está escribiendo, ¿no, verdad? Sí, no lo están viendo. Ya, estaba retrasado. Ranking igual a 1,80 Kelvin. O sea, 9 quintos. 9 quintos Kelvin. Grados Kelvin. Correcto. Y entonces, en viceversa. En viceversa quedaría Kelvin. Kelvin igual a 5 novenos de ranking. Exacto, 5 novenos de ranking. O 0,55 grados ranking. Perfectísimo. Excelente. Muy bien. Eso era lo que quería que hiciera. A ver, dame un momento, yo abro aquí. Tú te llamas Wendy Mora. Wendy Mora. Oh. Perfecto, Wendy. Muy bien hecho. Listo, perfecto. Listo, muchachos. ¿Quedó claro entonces el origen de estas dos ecuaciones?
tal cual como hicimos la clase pasada. Sí, profe. Tal cual como hicimos la clase pasada del método, me imagino, Wendy, que lo hiciste también con el método gráfico. Sí, claro, el cuadrito que está hecho también de Celsius y Fahrenheit. Perfecto. Listo. Entonces ya tenemos una expresión, ya tenemos 4 expresiones para calcular, para hallar de Fahrenheit a grados centígrados, de centígrados a grados Fahrenheit, de Rankine a Kelvin y de Kelvin a Rankine. 4 expresiones que tienen que tener a la mano. Entonces, continuando con la clase de hoy, la temática del día de hoy, vamos a iniciar con la temática de presión. ¿Todos están viendo lo que yo estoy presentando? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe, sí se ve. Perfectísimo. Listo, muchachos. Entonces vamos. Si me escriben, nuevamente lo repito, si me escriben no voy a poder ver durante la presentación. Y me hacen interrumpir. A ver, presión. Empecemos con la temática de presión. Entonces, la definición tal cual del libro es la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Ojo, para que se considere presión, tiene que ser un fluido. Para que se considere presión, tiene que ser un fluido. Si a lo que se le está a lo que se le está ejerciendo fuerza es a un sólido, ya no se considera presión, sino que se considera esfuerzo. Pero es exactamente la misma definición. Es la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Entonces, ¿cómo se mide la presión? Dependiendo de el sistema de mediciones en el que estemos trabajando, en el sistema internacional vamos a conocer la unidad que se llama Pascal. Un Pascal es equivalente a un Newton sobre metro cuadrado. Y existen medidas equivalentes a los pascales, como el bar y la atmósfera. Un bar equivale a 100 kilopascales, o sea, 100.000 pascales, y una atmósfera que es equivalente a 101.3 kilopascales. Es decir, una atmósfera es la medida de presión a la que se encuentra prácticamente todo el planeta, en teoría, porque habrán variaciones dependiendo de la altura. Una atmósfera, 101.3 kilopascales. Ahora, en el sistema inglés, la medida de presión del sistema inglés es el PSI. Un PSI es igual a una libra fuerza sobre pulgada cuadrada, que es lo que traduce PSI. Pound square inch. Libra sobre pulgada cuadrada. Y sus unidades equivalentes también a una atmósfera. Una atmósfera equivale a 14.696 PSI, que se puede redondear a 14.7 PSI. Esos son datos, los datos de valores atmosféricos deben tenerlos también a la mano. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe. Me avisan cuando pueda continuar. Mientras pueden, sigo hablando. Entonces ya sabemos que una presión es toda fuerza que ejerza un fluido. Entonces todo lo que sea inmiscuido con fluidos siempre va a ejercer una presión en el contenedor o en el sitio que lo contenga. Por eso una bomba se dice que tiene presión,
hablamos de presión en los tanques, hablamos de presión en las pipetas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de presión cuando hablamos de un fluido. ¿Correcto? Sigo avanzando. Ahora, hablemos de los diferentes tipos de presiones. Y quiero que tengan muy pendiente estas figuras que tenemos aquí. Hablemos primero de presión absoluta. La presión absoluta, y me permite leer la definición, es la presión real en una determinada posición y se mide respecto al vacío absoluto. Es decir, es la presión total que hay en un punto que estemos midiendo, medido desde el vacío absoluto. Si tomamos esta raya que está aquí, como el vacío absoluto y esto como una escala de medida, la presión absoluta, vean esta flecha que está aquí, es la que dice presión absoluta, es medido desde el punto del vacío absoluto hasta el punto de la presión actual. Nos mide toda la presión total. ¿Correcto? ¿Está claro eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora hablemos de la presión manométrica. Es la diferencia, es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. ¿Cómo así, profe? Una presión manométrica siempre es medida desde un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia es la presión atmosférica. Si nos damos cuenta, en teoría la presión atmosférica no varía, siempre va a ser la misma. Como la presión atmosférica siempre va a ser la misma, podemos medir a partir del valor de la presión atmosférica. Y esa medida a partir de la presión atmosférica se denomina presión manométrica. Entonces, comparémosla con la presión absoluta. Presión absoluta, tenemos la flecha aquí, esta flecha, que nos mide todo desde el vacío, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Ahora, profe. la presión. Si vemos esta línea punteada que está aquí, esto es nuestro punto de referencia de presión atmosférica. Esta flecha que está aquí nos está diciendo, bueno, esto, desde el vacío hasta esta línea, tenemos la presión atmosférica. Nuestra presión manométrica va a medir desde la atmósfera hasta el punto que estemos evaluando. Es decir, que la presión absoluta es igual a ¿qué? A la resta entre ambas. No, al revés, a la suma. A la suma. Ah, eso sí. La presión absoluta es igual a la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Atmosférica. Correcto. La presión atmosférica siempre es constante y lo que va a variar es la presión manométrica. ¿Listo? Listo, profe. O sea que cuando ustedes les hablen de presión absoluta es porque tienen que incluir en la medida la presión atmosférica. Y cuando ustedes les pidan la presión manométrica, tienen que quitar de la medida la presión atmosférica. Perfectísimo. Ahora, hablemos de las presiones de vacío. Las presiones por debajo de la atmosférica se conocen como presiones de vacío y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosférica y absoluta. Ocurre exactamente lo mismo. Una presión de vacío simplemente es una presión manométrica negativa. ¿Correcto? Sí. Entonces, nuevamente veamos el esquema de la izquierda. Si tenemos una presión atmosférica, ¿cierto? Una presión atmosférica y tenemos una presión de vacío, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión de vacío. Como la presión de vacío es negativa, la presión absoluta va a ser menor que la presión atmosférica. Al sumar las dos, obtenemos
una presión absoluta. ¿Correcto? Correctísimo. O sea que si a ustedes le dicen que ustedes tienen una presión de vacío de 10 kilopascales, quiere decir que ustedes tienen una presión de menos Menos 10 kilopascal. de menos 10 kilopascales. Es correcto. ¿Ya? ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Ahora, entonces, aquí hay un problema, aquí debería haber un igual. Esta es una de las formas de ver esta expresión. Lo mismo aquí también falta un igual. Lo pueden ver en función de la presión manométrica, lo pueden ver en función de la presión de vacío, lo pueden ver en función de la presión absoluta. Van a dar exactamente igual a las cosas que hablamos. ¿Correcto? Sí. Listo, profe. Quedó claro entonces cómo funcionan los esquemas de presiones. Presión manométrica, la presión que excede al ambiente, presión de vacío, la presión por debajo de la atmósfera. Manométrica excede a la atmósfera. Vacío por debajo de la atmósfera. ¿Correcto? Perfecto. Perfectísimo. Ahora, trabajemos con unos ejemplos muy sencillos. Un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 psi en un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 psi. Determine la presión absoluta en la cámara. A recoger esto para que se vea. Listo, entonces, un medidor de vacío conectado a una marca, conectado a una cámara, perdón, marca 5.8 psi en un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 psi. Como es un medidor de vacío, ¿qué nos está midiendo? Presión de Presión de vacío. correcto, entonces nuestra presión de vacío, todos pueden ver. Voy a correr esto un poquito. Profe, qué pena, yo no sé si es usted, pero se escuchan cosas atrás, no sé si es usted o otra persona. ¿Será alguien que tiene el micrófono abierto? Déjame ver. Tiene el micrófono abierto. ¿Quién es la que está hablando? ¿Karen? Okay. Está hablando Wendy, pero Karen tiene el micrófono abierto. Voy a silenciar. Ahora, tenemos una presión de vacío igual a menos 5.8 PS. ¿Cierto? sí, profe. Ahora, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión de vacío. ¿Cierto? Breve, ¿no? Ahora, ¿quién nos dice que es la presión atmosférica? 14.5 psi menos 5.8 psi. ¿Cuánto nos da eso? 8,7 PSI. 8.7
Listo. Tenemos entonces que la presión absoluta de esa cámara de vacío es de 8.7 PSI. ¿Listo? Listo, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Miren estas ecuaciones y estas ecuaciones nos están mostrando que aquí tiene un signo menos. Quiere decir que este signo menos ya está incluyendo que la presión de vacío es negativa. Pero esta es una fórmula más general. ¿Correcto? ¿Cómo quedaría esta fórmula más general? Profe, no sería, ay, perdón, pero lo interrumpí. Sería presión atmosférica menos valor absoluto de presión del vacío, ¿no? Porque es que siempre se va a tomar, si yo le pongo más, no, Si tú le pones más, pero consideras las presiones de vacío negativa, más por menos da menos. sí, claro, pero si lo pongo siempre con valor absoluto, siempre va a ser menos, ¿no? Es como general, No. Eh, no. Que si le pones siempre valor absoluto, siempre te va a dar positiva. pero siempre va a Valor restar. absoluto. Explícame de nuevo cómo lo vas a poner. Profe, sería presión absoluta es igual a presión atmosférica menos valor absoluto de presión de vacío. Es lo mismo. Menos valor absoluto de la presión del vacío. Pues Sí, eso es lo mismo. es lo No, mismo. sí, es lo mismo. Es lo mismo. Yo iba a colocar presión atmosférica más simplemente P, donde P puede ser tanto presión manométrica como presión de vacío. Si la presión es de vacío, recordemos que tiene que ser, Ah, ok. Positiva. no, Ah, si la es de de, vacío es negativa. Y Negativa. si es la, de vacío, tiene que ser negativo. y Y la si es, manométrica positiva. y si es manométrica, es positivo. Entonces, simplemente esta P que está aquí la reemplazamos. Como la reemplazamos por la presión de vacío, este más por menos queda menos. Y si la reemplazamos por la presión manométrica, más por más queda más y listo. Entonces, una fórmula que se vuelve más general. Listo. Listo, para que la tengan en cuenta. Seguimos pues. Sí, profe. Listo. Hablemos de la variación de la presión con la profundidad. Y esto es un factor muy importante. Como sabrán, todos los fluidos, han dicho, todos los elementos existentes en la Tierra tienen peso. ¿Sí o no? Sí, pero Sí. Como todos los elementos en la Tierra tienen peso, ese peso ejerce una fuerza. Al ejercer ese peso una fuerza, va a ejercer una Presión. va a ejercer una presión. Eso. Ahora, mientras más profundo se encuentre sumergido un objeto en el agua, ¿qué va a pasar con esa presión? Aumenta. Va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque se suma la presión. Pero ¿No? me está respondiendo que el agua moja porque es agua. Porque hay una mayor cantidad de agua siendo, Correcto. Porque tiene una mayor cantidad de agua por encima. Mientras más profundo se encuentre, hay más agua por encima, por lo tanto, hay más cantidad y esta ejerce mayor presión sobre el objeto. ¿Correcto? ok.
Correctísimo. Entonces, vamos a ver esto aquí, donde el tablerito. Imaginémonos que esto que está aquí, esta figura a la izquierda, es un cubo que se encuentra sumergido completamente. Es un cubo, ¿cierto? Sí, profe. Es un cubo, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a ver si me sale el cubo. Bueno, también me estoy complicando yo. Listo, vamos a suponer que es un cubo que se ve hermoso. A esto que está aquí, vamos a cambiarle aquí el colorcito. A esta línea que está aquí, el eje horizontal vamos a llamarle delta X, ¿cierto? Al eje vertical vamos a llamarle delta Z. Y al eje de la profundidad vamos a llamarle delta Y. ¿Cierto? Sí, profe. Que visto desde el frente es como la figura que está acá arriba. Visto desde el frente es un objeto delta X, delta Z. ¿Cierto? Sí, profe. Confirmo. Breve, ¿no? Breve, ¿no? Vamos bien hasta ahora, ¿cierto? Supongamos que este objeto está suspendido en el agua. ¿Correcto? Ahora, disculpe un momento. Vamos a hacer un, por estática, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y vamos a sacar las fuerzas. Vamos a hacer sumatoria ¿De fuerzas en X? sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Z, que es lo que nos interesa. En Y da igual porque es profundidad. ¿Por qué profundidad y peso? ¿Cierto? Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, porque estamos diciendo que está estático, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Correcto. Entonces, si nos damos cuenta, las fuerzas de la derecha son iguales a las fuerzas de la izquierda. Entonces, tampoco es de interés hacer la evaluación en el eje X. Ahora evaluemos el eje Z. Sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. ¿Dónde? Vamos a llamar a la fuerza ejercida por esta presión 1, fuerza 1, y a la fuerza ejercida por esta presión 2, fuerza 2. Entonces, para arriba positivo, fuerza 2, ¿cierto? Menos fuerza 1, menos el peso, es igual a 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Va a ser. Perfectísimo. Perfecto. Eso nos da entonces que el peso es igual a la fuerza 2 menos la fuerza. Correcto. Entonces, hasta ahora vamos bien. ¿Cierto? Fuerza 1 va hacia abajo, es negativa. Fuerza 2 va hacia arriba, es positiva. Ahora, ¿qué sabemos de estas fuerzas? Estas fuerzas son presiones.
Como estas fuerzas son presiones, podemos definir que presión, perdón, es igual a fuerza sobre área. O sea que fuerza es igual a presión por área. Eso no es. Sí, profe. Ahora, ¿cuál es el área sobre la que se aplica la fuerza 2? Para ir reemplazando esta ecuación en esta ecuación. Esta ecuación de acá. En la fuerza 2 Es correcto. La sería fuerza 2 se aplica en la parte inferior hacia arriba. Cuadrado, ¿qué? Sí, es un cuadrado, correcto, pero ¿cómo quedaría? Entonces W es igual a ¿qué? Delta de Y por delta de X, profe, ¿no? Delta de Y, es correcto, delta de Y por delta de X. Entonces, fuerza 2 es equivalente a colocar presión 2 por delta de delta X, Y delta de Y, por delta de X. ¿Cierto? Menos la fuerza 1, ¿a qué es equivalente? presión 1, A la presión 1. delta de Y, delta de X, También delta de Y delta de X. por delta de X. Ahora, hasta ahora estas expresiones todavía no se pueden eliminar. ¿Por qué? Anular. No se pueden anular porque simplemente, aunque se están restando, no podemos sumar porque P2 y P1 son valores diferentes. Ujú. ¿Cierto? Sin embargo, hay una cosa que no hemos puesto en consideración. El ¿A peso, qué es equivalente el peso de algo? Masa por gravedad. masa por gravedad, sí. mg. Sí, masa por gravedad, correcto. Masa por gravedad. ¿A qué es equivalente la masa? Sí se puede, muchachos. Sí se puede. Volumen por área, ¿no? Volumen por área no. Volumen por densidad. Densidad. Por densidad. Claro, entonces sería Entonces, densidad por por gravedad. gravedad. ¿Y cuánto es el Claro. volumen del cubo? Ay, no. Ahí sí. Delta de Y por delta de X Delta de por X por delta de delta de Z. Z. Correcto. Delta de Y por Bueno. delta de X por delta de Z. Si reemplazamos todo esto Claro. en la expresión anterior, entonces tenemos que la densidad por la Densidad gravedad 0, profe. por delta de Z por delta de Y por delta de X es igual a la presión 2 por delta de Y por delta de X menos la presión 1 por delta de Y por delta de X. Delta de Y y delta de X se va de todas las expresiones. ¿Sí o no? Delta Y, delta de X, delta Y, delta de X. Sí, porque se están Sí, igualando. profe, claro. Se elimina. Factor común de este lado. Factor común de este lado está multiplicando. El delta de X y delta Y que está multiplicando pasa a dividir, se cancela. Sí, profe. Entonces me quedaría ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que densidad, la densidad, si ven ahí, esto, la densidad gravedad, por gravedad por delta Z el Z. Claro. es igual
a presión 2 menos presión 1. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué es delta de país? ¿Qué nos quiere decir esto? Presión 2 o la presión en la parte inferior de ese cubo que nosotros estamos señalando es igual a la presión que hay en la parte superficial más la presión por efectos de la profundidad de la zona que estamos estudiando. Densidad por gravedad por delta Z. ¿Correcto? Es decir, la presión en la parte inferior de la zona o del objeto que estamos evaluando, ¿cierto? Es igual a la presión que hay en la parte de arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? Hola. Sí, profe. Sí, Hola. profe, estoy viendo. Ajá. Más la presión ejercida por el objeto a una profundidad determinada. La profundidad determinada se ve remarcada en este señorito que está aquí, que es lo que otras veces ustedes han reconocido como ρ que h. Delta Z se vuelve h de altura. Ahora, supongamos que este objeto que está aquí está en la superficie del agua, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a decir que, aquí un dibujito, vamos a decir que esta es la superficie del agua. Y lo que estamos evaluando está justo en la superficie de agua. O sea que esto de acá arriba es... ¿Con qué color señala el aire? No sé. Vamos a ponerlo aquí grisecito. No joder, dije grisecito, no negro. Se coloca negro. Bueno, esto es aire, ¿cierto? Ahora, si esto es aire, ¿a qué es equivalente la presión? Y esta superficie está en el agua, o sea, está directamente en contacto. ¿A qué es equivalente la presión que está por encima del objeto? A una atmósfera, ¿no? A una atmósfera o a la presión atmosférica. Esta es la presión 2. Entonces, la presión 2 es igual a la presión atmosférica más este señorito que está aquí, que es la presión, el excedente de presión por efecto del agua, que va desde aquí hasta acá. ¿A qué llamamos excedente de presión anteriormente? La presión que se encuentra por encima de la presión atmosférica. Presión manométrica. O sea que esto es igual a la presión. O sea, hemos llegado a la conclusión de la definición pasada, donde P2 vendría siendo presión absoluta. ¿Correcto? Correcto. Correcto, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Entonces ya estamos en la capacidad de establecer cuál es la presión de un objeto que se encuentra sumergido. ¿Listo? ¿De qué va a depender? De la densidad del fluido, de la gravedad y de la profundidad a la que se encuentra.
¿Cierto? Sí, profe. Ahora, hay una cualidad que tienen los fluidos y es que los fluidos, si el fluido es el mismo, sin importar la figura del elemento que estemos evaluando, a la misma altura, si el fluido es el mismo, ojo, a la misma altura, todos siempre van a estar a la misma presión. Por eso, si evaluamos la presión en A, la presión en B, la presión en C, la presión en D, en E, en F y en G, al ser el mismo fluido, el cual es agua, ¿cierto? Todos estos, ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos estos 7 puntos van a estar exactamente a la misma presión. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido, obviamente la gravedad es la misma, y están exactamente a la misma Altura. altura. Entonces estos 7 puntos van a estar exactamente a la misma presión. No importa la figura sobre la que estén, siempre y cuando estén a la misma altura, siempre van a estar a la misma presión. Por eso, el punto I se encuentra más profundo, la presión es mayor que el punto G, el punto F, el punto E, el punto D, el punto C, el punto B y el punto A. Ahora, ¿qué hay que observar? Si ven el dibujo, ¿cierto? El punto H está sumergido también sobre mercurio, o sea, hay presión de agua y hay presión de mercurio. ¿Cierto? Sí, profe, pero es el único. Es el único. Correcto. Ahora, el punto H y el punto I están a la misma altura. ¿Quiere decir que están a la misma presión? No. No, profe. ¿Por qué? Porque uno son es el diferentes certificado de fluidos. mercurio, ¿no? Porque el fluido cambió, porque uno está sumergido en agua y mercurio y el otro solo es agua. Agua. O sea que el punto H está recibiendo la presión del agua más la presión del mercurio, mientras que el punto I solo está recibiendo la presión del agua. Es correcto. Toda la razón. O sea que la condición tiene que ser que estén a la misma altura y estén sumergidos en el mismo fluido. Si esas dos cosas se dan, los dos puntos tienen la misma presión. Si están a la misma altura pero son diferentes fluidos, no van a estar a la misma presión. ¿Correcto? Listo, profe. Perfecto. Entonces, ahora, todo esto nos lleva a hablar del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos habla de que una pequeña fuerza aplicada en un área pequeña va a hacer que esta misma fuerza se multiplique para poder levantar objetos más grandes. Nosotros aplicamos una pequeña fuerza en el punto 1, esta fuerza se va a multiplicar tantas veces como el área aumente. Y esto va a hacer que pequeñas fuerzas permitan desplazar grandes objetos. También se conoce como el principio de la ventaja mecánica. Es lo que utilizan todos los vehículos para la conducción hidráulica. Por eso es que si ustedes ven un Twingo, ¿quién de ustedes aquí ha manejado alguna vez un Twingo? La dirección es dura. La dirección es dura porque es dirección mecánica. Es durísima. Mientras que un vehículo, cualquier vehículo que sea dirección hidráulica, utiliza el principio de ventaja mecánica y una pequeña fuerza, incluso pueden manejar con una mano. La gente con Twingo no se puede dar el lujo de manejar con una mano. Con una mano, incluso con los dedos, puedes mover el volante sin ningún problema.
Principio de ventaja mecánica transforma una pequeña fuerza que es aplicada en una fuerza que se magnifica en función de el área. ¿Correcto? Listo. Perfectísimo. Entonces vamos a hablar de lo que es un manómetro. Es básicamente todo lo anterior, todo lo que hemos visto, confluye en este elemento, un manómetro. Es un dispositivo que permite usar una columna de fluido para medir diferencias de presión y comúnmente se usa para medir diferencias de presión pequeñas y moderadas. Entonces, ¿qué es un manómetro? Un manómetro es una columna de agua. Una columna de agua, no, una columna de un fluido en general. Esa columna de un fluido nos permite conocer la presión manométrica de un fluido, ¿cierto? Con esa presión manométrica podemos calcular o podemos conocer las condiciones del gas o del elemento que estemos evaluando. ¿Cómo hace eso? A través del principio de que la presión aumenta con la profundidad. Tenemos una columna, no importa que la columna sea delgadita, sea ancha, la columna siempre va a representar, recuerden que la presión simplemente es fuerza sobre área. La misma cantidad de agua sobre un área determinada va a mantener la razón y por eso vamos a poder establecer lo que es un manómetro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que este es un gas, ¿cierto? Un gas que se encuentra presurizado. ¿Cierto? Sí, profe. Este gas se encuentra en contacto con un fluido. Como los gases, recuerden, los gases tienden a tener la presión, la misma presión a lo largo de su extensión, porque ellos tienden a ocupar la presión, perdón, tienden a ocupar todo el contenedor, entonces su presión en todas las partes va a ser igual. La presión dentro de este tanque es igual a la presión que está dentro de esta tubería. Esta tubería pequeñita gris está conectada a este tanque, ¿cierto? Aquí inicia el manómetro. Ahora bien, ¿qué pasa con la presión aquí y la presión aquí? Aquí inicia el fluido y acá sigue el mismo fluido. ¿Qué pasa con la presión en ese punto? Es igual. Es igual. Es la misma. Es la misma porque está la presencia del mismo fluido y están a la misma altura. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Como este punto y este punto son iguales, si yo calculo a partir de la expresión que calculamos anteriormente, la presión en este punto, es decir, como esto está abierto al ambiente, aquí viene ejerciendo la presión atmosférica, más la presión por efecto de esta columna de agua. Y yo calculo la presión aquí, pero esta presión es igual a la de aquí, pero el gas mantiene toda su presión acá. Entonces, al yo calcular la presión aquí, puedo conocer cuánto es la presión que hay dentro del tanque de gas. Ese es el funcionamiento de un manómetro. A través de una columna, yo puedo conocer la cantidad, la presión que hay en un contenedor. Ahora bien, hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí. Cuando hay más de un fluido, ¿cierto? Hay que agregar sus índices a esta expresión. Sería densidad 1 por H1 más densidad 2 por la gravedad por H2 y así sucesivamente dependiendo de cuántos fluidos tenga. ¿Por qué? Porque pueden haber manómetros de múltiples fluidos. ¿Listo? ¿Hola? Sí, profe, es que Sí, profe. bueno, yo estoy copiando. Profe,
Sí, sí, tranquilo. ¿Podría repetirlo otra vez, me hace el favor? ¿Desde qué parte? ¿Cuándo se debe poner los otros subíndices? Se debe poner los otros subíndices cuando hay más de un fluido. Si hay más de un fluido, cada uno de los fluidos va a ejercer una presión parcial. Y la presión total en este punto va a ser igual a la suma de la atmosférica más la presión ejercida por cada uno de los fluidos por su altura. ¿Correcto? Por eso, si hay más de un fluido, entonces hablamos de densidad 1, altura 1, densidad 2, altura 2, y así sucesivamente según la cantidad de fluidos que existe. Ya lo vamos a ver ahora que empecemos a hacer ejercicios, que es lo que nos resta en la clase. Gracias. Listo. Cuando terminen de copiar, por favor me avisen para yo avanzar, porque ya de aquí nos quedan puros ejercicios. Profe, ya. ¿Los más todos puedo continuar? No, todavía no. Bueno, me avisas. Ya, ahora sí. ¿Listo? Pues continuemos. Un manómetro se usa para medir. ¿Alguien dejó abierto el micrófono? Un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros, como se ilustra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del recipiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Vamos a sacar primero los datos. ¿Qué sabemos? Que la presión atmosférica es igual a 96 kilopascales. Es decir, 96.000 pascales. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta y tener muy claro en estos ejercicios es la magnitud de las unidades. Recuerden que si vamos a trabajar en sistema internacional, todas las unidades tienen que estar en sistema internacional. Es decir, los kilopascales no son una medida del sistema internacional. La medida del sistema internacional son los pascales. Los kilopascales simplemente son múltiplos. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Sí, profe, claro. Eso es una transformación rápida. Eso es una transformación rápida. Por lo tanto, miren lo que hay que tener en cuenta. Nos dice que la altura, o sea, h, es igual a 55 centímetros. Nuevamente, los centímetros no son unidades del sistema internacional. Hay que pasarla a metro, es decir, Metros. 0.55 55 metros. es correcto. Y nos dice que tenemos que el fluido utilizado en el manómetro tiene una densidad relativa o una gravedad específica, es lo mismo, de 0.85. ¿Es o no es? Sí, profe. Pero, no, sí, Pero, no, profe, sí. Porque es que ahí no faltaría la densidad del agua. Bueno, profe, siga tranquilo.
Recordemos que en condiciones estándar, y para los que no sabían, ahora mismo se los doy, la densidad del agua de 1000 kilogramos Por metros cuadrados, ¿no? metro cúbico. Cúbico. En condiciones estándar, o sea, esto es aproximadamente a 4 grados centígrados y una atmósfera de presión. Eso yo no lo sabía. Este dato, cuando ustedes no se sepan las condiciones, consideren siempre que el agua está bajo esta densidad. 4 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿cierto? Y eso equivale a una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico. Listo, profe. Ahora sí. Quiere decir que no sabemos cuál es el fluido, no tenemos ni idea de cuál es el fluido, solo conocemos cuál es su densidad relativa. Por lo tanto, si conocemos la densidad relativa y la densidad del agua, podemos conocer la densidad del fluido. ¿A qué es igual la densidad del fluido? A la densidad relativa por la densidad del agua. A la densidad relativa por la densidad del agua. De una, sin colocar la fórmula, 0.85 por 1000. 850. Le agrego un cero. Le doy la coma. Y le pongo, imagino, le pongo las unidades de la densidad del agua. Obviamente. De la densidad, porque estos no son unidades de densidad del agua. Estos son unidades de densidad. De densidad. Kilogramos sobre metros cúbicos. Correctísimo. Listo. Ahora nos piden la presión del tanque. Nuevamente, como ya hemos venido haciendo, presión. Este tubo, si ven, está abierto al ambiente, no hay ningún sello ni nos da, o sea que sí hay que tener en cuenta la presión atmosférica. Entonces, la presión es igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. La presión dentro del tanque es igual a 96.000 pascales más 850 por kilogramos metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0.55 metros. Están solo metros. 1, 2, 3. Kilogramos sobre segundo. No puedes. Pero la presión se da en pascales, ¿cierto? O sea que me toca convertir de todas formas. Todo esto te da en pascales. Te voy a decir por qué. Porque es presión, no. Sí, por eso. Ahora vamos a llegar a la conclusión de por qué esto nos da en pascales. Ok. Esto que está aquí, o sea, estas unidades que están aquí, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Eso es fuerza. O sea que estos son, el sistema internacional, fuerza es Newton. Newtons. Metros con metros cúbicos quedan metros. Metros cuadrados. Y se va. O sea que nos queda Newton. No, ya se va todo. Kilogramos metros sobre segundo nos da Newton. Metros con metros cúbicos nos da metros cuadrados. Eso nos da Newton sobre área. Fuerza sobre área. Eso es pascales. Qué enredo. Presión. Eso es presión. Listo. Ya tenemos estas unidades. Nos da directamente en pascales. Sí. ¿Cuánto nos da entonces? Profe, 2. Le digo.
4.600 pascales, ¿no? Todo, 96.000 más esto. Ya le digo, profe. Ok, la gravedad es 9.81, no 9.8. Ya le digo 3,0. Ay, prefiero no sé si esté bueno. No, ya, me equivoqué, perdón. No, yo tampoco, pues yo tampoco tengo la calculadora. 1.600.000. No, ¡Un no, profe, no, millón! perdón, qué pena. Es que puse el signo mal, por eso le estoy diciendo que ya, profe, ya va. 100.586, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100.586. A mí no me dio 100.586. así. 100.000 586. 586 Punto pascales. Así, 175. punto 177. Sí, 75. Punto 175 pascales. Profe, confirmo. ¿Sí? ¿A todos les da esto? Sí, profe, ya me dio. O sea, ahora Pascales. sí podemos transformar esto a kilopascales. O sea, Sí. 100 punto, vamos a decir que 100.586, eso redondea a 6. 100.6 kilopascales. Listo. Ah, sí. Oh, qué belleza. ¿Claro el ejemplo? Sí. Perfecto. Sí, profe, claro. Vamos a continuar. Aquí tenemos siempre varios ejemplos. Ahora, vamos acá. Las infusiones intravenosas se suelen administrar por gravedad, colgando la botella de líquido a una altura suficiente para contrarrestar la presión sanguínea en la vena y hacer que el líquido entre a la vena. Mientras más se eleve la botella, mayor será el flujo del líquido. A. Si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. B. Si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser de 15 kilopascales para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella. Suponga que la densidad del fluido, o sea, de la sangre, de la sangre no, del fluido de la botella de infusión es de 1020 kilogramos metros cúbicos. Bien, ¿no? Está fácil. ¿Qué le digo? Sí, ajá. Listo. Aquí no nos están hablando de presión manométrica. No nos están incluyendo por ninguna parte la presión atmosférica. Porque de una nos están hablando de la manométrica, ¿cierto? O sea que podemos omitir de la ecuación que ya conocemos, podemos omitir la presión atmosférica y la presión absoluta y hablar directamente en forma de presiones manométricas. Recordemos que ya había hecho yo una semejanza de lo que era presión manométrica. Presión manométrica igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Cierto? Sí, profe. Ahora, si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. Ahora, listo.
¿Cómo sabemos la presión manométrica? Tenemos la altura. Tenemos, densidad. profe, ahí la densidad sería 1020, ¿cierto? Ajá. Sí. Tenemos la altura, tenemos la densidad y pues la gravedad es una constante. O sea que tenemos todo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, es igual a densidad. La altura está en centímetros, profe. Hay que pasarla. Correcto. Ya. Calma, que no panda el cúnico. Profe, una pregunta. Usted ahorita escribió gravedad como 9.81. Sí, porque ese es el Ok. valor real de la gravedad. Ok. 9.81 metros por segundo cuadrado por 0,3. 80, ¿cuál 0,3? 80 centímetros, que es 0.8 metros. 0.8 Ah, metros. sí, 80. Pensé que era 30. ¿Cuánto nos da eso? 8.000, 8.005. 8.000, 5. 8.004.96. 8.005. 8.005. 8.005 pascales, o sea, 8 kilopascales. Antes de continuar, quiero que entiendan el fenómeno. ¿Qué está ocurriendo si las presiones se igualan? Miren lo que nos dice. Si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. ¿Qué ocurre si las presiones son iguales? Por sentido común, Pues para los que alguna vez han sido canalizados. no baja la sangre, ¿no? No baja el líquido. No baja el líquido, ¿cierto? Claro. Porque como las presiones son iguales, la presión que hace la sangre es la misma presión que hace el líquido, así que el líquido no va a entrar a tu cuerpo. Exacto, no baja. Porque la idea es que el líquido tiene que vencer la presión de la sangre para poder entrar al cuerpo. Uy, ¿Correcto? profe, por eso es que duele tanto. Coña. Correcto. Por eso, para los que han sido canalizados, entonces, ¿quién me explica qué es lo que pasa cuando la sangre se devuelve? La presión del líquido no es suficiente. La presión sanguínea. La bolsa presión de del la líquido se llena de sangre. Ah, pues sí, obviamente. O sea, No, primero deja de pasar el líquido. Entonces lo que hacen es que ¿Qué está ocurriendo con la le doblan un poquito. ¿Cómo? ¿Qué pasa ¿Me cuando a repite la ustedes pregunta, se les devuelve la sangre? como es menor. ¿Cómo? O sea, pero no estoy hablando de qué pasa La presión de la sangre es mayor. Eso es lo que quiero que ustedes, porque estamos hablando de termodinámica, no estamos hablando de Profe, salud. no, es que no se lo entendió. A mí no me interesa el otro. Perdón. ¿Qué es lo que ocurre La cuando se está presión de la devolviendo bolsa es menor. Claro. La presión de la bolsa es menor. Por eso a ustedes se les devuelve la sangre, porque la presión de la sangre le gana a la presión que puede ejercer la bolsa. ¿Cierto? Como le gana, empieza a devolverse. Sí. Es por eso que en ese momento la enfermera viene y o presiona la bolsa o la levanta más. ¿Por qué la levanta más? Para que la altura sea mayor y la diferencia sea mayor. Correcto. Y para poder aumentar la presión Para aumentar la manométrica. presión. Es correctísimo.
Correctísimo, correctísimo. Listo, entonces continuamos. Esto es el punto A. Ahora, punto B. Si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser de 15 kilopascales para que el flujo sea suficiente, es decir, para que pueda el flujo de la botella vencer a la presión de la sangre, el flujo de la botella o de la intravenosa tiene que tener una presión de 15 kilopascales para que el flujo sea suficiente. Calcule a qué altura debe colocarse la botella, suponiendo que la densidad es de 1020 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué hacemos? Despejamos. Es correcto. Aquí está, punto B. Sabemos que la presión manométrica es igual a 15 kilopascales, o sea, 15.000 pascales. 15.000 pascales es igual a 1020 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por H. Tenemos que despejar H. Espérate, que esto está tapando. A ver, estoy tratando de. Quito estas cosas de los lados. Vamos a ponerlo aquí en grande y listo. ¿Listo? Ya, profe. Hay que despejar H. ¿Cuánto nos da H? Nos da 1.5 metros. Confirmen. ¿Alguien que confirme, por favor? ¿En valor sea? Sí, también me dio así. ¿1 punto qué? 1.499. 1.5 metros. Sí, profe. Quiere decir que para que el fluido le gane a la presión de la sangre, el fluido tiene que estar, o la botella, o la intravenosa, o lo que ustedes como lo llamen, tiene que estar elevado, o la bolsa de suero. La bolsa de suero. Total. Tiene que estar elevada 1.5 metros con respecto al brazo, no con respecto al suelo, con respecto al brazo. 1.5 metros con respecto al brazo para poder vencer la presión de la sangre. ¿Listo? Listo, profe. Sí. Ah, qué belleza, ¿no? Listo. Seguimos. Sí, paramos. No. Listo. Siguiente ejercicio. Un tubo de vidrio está conectado a un tubo de agua. El tubo de vidrio es este que está aquí, que funciona como manómetro, y este es el tubo de agua. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la presión de agua en la parte inferior del tubo de vidrio, o sea, aquí, y justo al finalizar el tubo de vidrio, es de 120 kilopascales y la presión atmosférica es de 99 kilopascales, determine cuánto subirá el agua en el tubo de vidrio en metros. Tome la densidad del agua como 1000 kilogramos metros cúbicos. O sea, ¿qué es lo que nos piden? Nos dicen que la parte de abajo de este tubo, la presión es de 120 kilopascales. Y nos dice que acá arriba esto está abierto al ambiente y tiene una presión atmosférica de 99 kilopascales. Nos piden que, teniendo en cuenta estas presiones, ¿cuánto es el tamaño de esta columna de agua? O sea, ¿cuánto es la altura de esta columna de agua? ¿Correcto? Listo. Listo. Entonces, vayamos a resolver esto.
Profesor, ¿puede colocar el ejercicio otra vez? Correctísimo. Me avisan cuando ya pueda continuar. ¿Listo? Hola. Hola, 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 hola. Hola, profesor. Listo, pues. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Nos está diciendo que la presión atmosférica Son 99 kilopascales, es decir, 99.000 kilopascales. La presión atmosférica es correcto, es de 99 kilopascales, o sea, 99.000 pascales. pascales. Nos está diciendo también que la presión absoluta Son 120. al fondo de la columna son 120 kilopascales. O sea, 120.000 pascales. 120.000 pascales. ¿Cierto? Sí. Entonces recordemos la relación que habíamos calculado anteriormente o que habíamos demostrado anteriormente. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión. En este caso viene siendo presión manométrica. Viene siendo presión manométrica porque es excedente, ¿cierto? Porque si nos están diciendo que la presión atmosférica son 99 y la presión absoluta son 120, quiere decir que está por encima la presión manométrica. O sea que estamos midiendo presión manométrica. Ahora, ¿a qué es igual esta presión? Esta presión, entonces volvemos a reescribir a presión atmosférica más densidad por gravedad por altura, ¿no? Por gravedad por altura. Es correcto. Entonces, 120.000 es igual a 99.000, vamos a omitir las unidades, más, ¿cuánto era la densidad? ¿Me recuerdan, por favor? 1000. Era agua, ¿no? Era agua, ¿cierto? 1000 kilogramos. Sí. Por metros cúbicos. Bueno, vamos a omitir las unidades para hacerlo más rápido. Por 9.81 por H. Ahora, ¿cuánto nos da H? Con despeje sería 120.000. Profe, simplemente paso 120.000 menos 99.000 entre 9.810. Exacto. Sí, porque 1000 por 9.81 es lo mismo. Me dio 2,14 metros, pero no estoy segura, que me confirmen. ¿Alguien que confirme, por favor? 2.14 metros. Listo. Quiere decir que la columna de agua en este tubo se eleva a una altura de 2.14 metros. Qué belleza, ¿no? Profe, ojalá que los que tienen el parcial sean así. Tranquilos. Y para terminar, voy. Conocemos la presión absoluta, conocemos la presión atmosférica y conocemos las propiedades del fluido. Sabemos que Rho por G por H, ¿cierto? Conocemos la densidad, conocemos la gravedad, la atmosférica es la absoluta, hay que despejar
H. Simplemente 120.000 menos 99.000 entre 9.810. 9.810 es 9.81 por 1000. Y listo. Eso nos da 2.14. ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí, profe. Sí, gracias. Sobran los billetes de... Sí, estamos bien. Ay, no, malo, así que estamos bien, estamos bien. Listo, ahora vamos a hacer este último ejercicio que ya viene un poco más complejo porque tiene diferentes fluidos. Ahora, el agua en un tanque se presuriza con aire. Ojo. Aire, aquí arriba hay aire. Hay agua. Se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples. O sea, aquí hay diferentes fluidos. Hay aceite y hay mercurio. Y aquí al comienzo pues está el agua que viene aquí en el tanque. ¿Cierto? ¿Sisa o no sisa? Profe, Sisa, pero eso hay uno que no se ve bien. ¿Qué no se ve bien? ¿Cuál? El H1, sí. Por ejemplo, el H3 va directo. El H3 va desde este punto hasta aquí. Es que ese es lo que no se ve. Ah, no, ya lo vi, profe, qué pena. Está aquí este lado. Pensé que era en la misma línea que iba con el mismo tubo. O sea, ok. Pero Sisa, va, devuelve. o sea, ya sisa. Sisa. Estamos melo. Perfecto. Listo. Se mide con un manómetro de fluidos múltiples a una altitud de 1400 metros. 1400 metros a una presión atmosférica de 83 kilopascales. No le paren bolas a estos 1400 metros. Estos 1400 metros simplemente es para decirnos que a esa altura, sobre el nivel del mar, hay una presión atmosférica de 43 kilopascales. ¿Correcto? Listo. Determine la presión del aire en el tanque. Si H1 es igual a 0.3 metros, H2 es igual a 0.2 metros y H3 es igual a 0.4 metros. Tome las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1.850 y 13.600 kilogramos metros cúbicos respectivamente. ¿Correcto? Listo, profe. No. Entonces, este ya es un ejercicio un poco más complejo. Entonces, aquí hay que seguir una metodología un poco diferente. Y es una forma de hacer, o una cosa que yo digo que es hacer un recorrido. Ustedes tienen que hacer el recorrido de los fluidos e ir sumando y restando en función de lo que aparezca o desaparezca. Ahora, ¿cómo así que ir sumando o ir restando, profe? ¿Cómo vamos a restar? Recuerden de que si la columna va hacia arriba, en teoría ya no está ejerciendo peso, sino que está quitando peso porque está perdiendo presión. Porque lo único que hace el peso, o lo único que hace la presión es el peso, por así decirlo. ¿Cierto? Entonces, tenemos que designar un punto de referencia y a partir de ese punto de referencia establecer un recorrido. Por ejemplo, yo quiero establecer mi punto de referencia aquí, en donde está el 1. ¿Por qué? Porque a mí me están preguntando cuánto es la presión del aire. ¿Cierto? Sí. ¿Es o no es? Sí, profe, sí. A mí me están preguntando cuánto es la presión del aire, ¿cierto? Listo, yo tengo la presión del aire, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si sigo bajando
A la presión del aire se le suma a la presión De agua. Del agua. Listo. Voy a ponerlo en pantalla para poder dibujar sobre esto. Listo. Entonces, bajamos esta altura H1, ¿cierto? Llegamos aquí. O sea que a esta presión del aire se le suma la presión del agua, ¿cierto? El agua está aquí y también está aquí. O sea que la presión en este punto es igual a esta presión. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. O sea que no tengo que bajar hasta acá y volver a subir porque esto en teoría se anula. Si yo bajo y vuelvo a subir es la misma altura. Por lo tanto, ρGH menos ρGH queda anulado completamente. O sea que puedo continuar a partir de este punto. Profe, tengo una duda. Sí, claro que sí. Todas esas presiones le vamos a ir sumando y restando constantemente, ¿cierto? De acuerdo a la línea que lleva. Pero todo eso se va a restar a la presión atmosférica. A eso vamos, calma. Okay. A eso vamos. Listo. Entonces ya definimos. Esto aquí no nos interesa para nada. ¿Por qué? Porque hasta aquí, hasta este punto, la presión aquí es igual a la presión aquí, ¿cierto? Ya que aquí, hasta ahora vamos. Para llegar aquí, hemos sumado la presión del aire, que no la conocemos, que es lo que tenemos que despejar, más la presión del agua. Y hemos llegado aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Cierto. Sí, profe. Perfecto. Ahora, como en este punto el agua está en contacto con el aceite, aquí mismo también hay aceite. O sea que del otro lado, si esta línea tiene aceite, ¿qué va a ocurrir? La presión aquí, aquí y aquí son iguales. ¿Es claro lo que quiero decir? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay agua. Aquí hay en el mismo punto agua y aceite. Y aquí hay aceite. Agua tiene la misma presión que el agua acá, pero al mismo tiempo también hay aceite. Y el aceite tiene la misma presión a su misma altura del otro lado. Por lo tanto, la presión de aquí es igual a la presión de aquí y es igual a la presión de aquí. ¿Correcto? Ok. Correcto. Entonces, hemos hecho todo este recorrido, o sea, bajamos, subimos y volvemos. Y solamente tenemos que sumar la presión de este aire más la presión de esta columna de agua y ya con eso estamos en este recorrido. ¿Cierto? Listo. Listo. Ahora, seguimos bajando con el aceite. Ahora, hay que sumarle la presión ejercida por este pequeño tramo de aceite, que es el que está asociado a la altura H2. ¿Cierto? O sea que hemos sumado la presión del aire, más la presión del agua, más la presión de este tramo. ¿Cierto? ¿Por qué estamos sumando? Porque vamos hacia abajo. ¿Cierto? Y aquí nos hemos chocado que el aceite se ha encontrado con el mercurio. Como aquí hay mercurio y aquí hay mercurio, ¿están a la misma presión? Están a la misma presión. Ahora, dejamos de bajar y empezamos a subir. Si dejamos de bajar y empezamos a subir, esta columna de aquí a aquí, ¿qué tiene que hacer? Restarse. Restarse. Correcto. Y todo ese recorrido nos lleva a esta superficie, ¿cierto? Esta superficie está expuesta al ambiente. El ambiente está destapado. El aire, la atmósfera. Está expuesta a la atmósfera. O sea que toda esta ecuación, la presión del aire más la presión del agua más la presión del aceite menos la presión de mercurio es igual a la atmósfera. La presión atmosférica.
Teniendo todos esos datos, podemos despejar la presión del aire. Como en la fórmula inicial, que usted agregó P1, P2, H1, H2. Correcto. Ahora, eso es el razonamiento lógico previo a resolver el ejercicio. Ahora vamos a resolverlo matemáticamente. Anoten por favor los valores para que ustedes me vayan dictando. Voy a ver si me puedo llevar este dibujo para acá. Espero que no. Ya, pero no lo vayas a quitar. ¿Cómo? No lo vayas a quitar. Anoten los valores. Listo. 600. Listo. ¿Los demás ya copiaron? Pero, profe. Profe, Sí. se me va a acabar la pila del computador y acá donde estoy no hay luz, entonces si me desconecto, creo que va a ser la última vez que vuelva a entrar. Puta que sad. Si pregunta cómo tengo internet, son datos, por eso me ando saliendo y entrando a la llamada. Dale. Listo, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, dame un segundito que tengo que responder una cosa aquí. Listo. Bueno. Ahora vamos a poner esto aquí al ladito. Y vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces, tal cual como lo establecimos anteriormente, entonces es presión Del aire. del aire, ¿cierto? Sí. Más Presión del agua. la densidad del agua, vamos a colocar H2O, por la gravedad por, esto sería H1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, pero. Más La del aceite. Densidad del aceite por la gravedad por H2. H2, ¿cierto? La de mercurio es negativa, ¿cierto? Porque está subiendo. Porque está subiendo, correcto. Menos La densidad del mercurio por la gravedad. la densidad del mercurio por la gravedad 3, y eso es igual a ¿qué? Eso es atmosférica. A la presión atmosférica. Conocemos la presión atmosférica, conocemos cada uno de los valores y podemos despejar la presión del aire. Vamos a ir reemplazando entonces. Presión del aire más la primera es agua. Vamos a lo voy a colocar sin unidades porque si no, no me va a caber aquí, ¿cierto? 1000. Profe, pero no se supone que voy a hallar en la del aire. Sí, por eso. No es espejo. Si quieres puedes despejar desde ya sin ningún problema. Uy, Yo sí, voy a pero dejar esas unidades que en realidad. Yo iba a dejar la ecuación indicada. Ah, bueno. Porque ya vas a ver por qué. Ok. Por H1 es 0.3 por 0.3, ¿cierto? Más
Densidad del aceite, 850 por 9.81 por... Hay alguien que está hablando pasito y me está diciendo cosas, pero no se lo oye lejísimo. 0.2. Por 0.2 metros más, pero incluso no me va a caber aquí. 13.600 por 9.81, continúa acá abajo, por 0.4, y eso es igual a 83 kilopascales, o sea, 83.000 pascales. ¿Cierto? Ahora, resuelvan todo lo que está aquí y súmenlo. 1000 por 9.81 por 0.3 más 850. Y eso nos da, ¿cuánto nos da eso? Como el mercurio iba subiendo, no era negativo. Ah, toda la razón. Menos mal te diste cuenta. Y arriba sí estaba negativo, aquí sí estaba negativo. Aquí no lo pusimos negativo. Claro, ahí se equivocó. Menos. Listo. Toda la razón. 1000 más 1000 por 9.81 por 0.3 más 850 por 9.81 por 0.3 menos 13.600 por 9.81 por 0.4. ¿Cuánto nos da eso? Eso daría menos 35.217,4. Menos, o sea que presión del aire más, bueno, en este caso menos. ¿Menos cuánto? 35.217. 217.4 igual a 83.000 pascales. ¿Sí ves por qué no lo despejé de una? Porque ya así queda mucho más fácil despejar. Ahora, ¿cuánto es la presión del aire? $83.000 más 35.217.4. Ay, no sé, me dio más raro. ¿Cómo que te dio más raro? Yo lo escuché aquí. Ay, profe, lo siento. Lo siento, profe, es que yo lo hice despejando. Entonces, Profe, no sé si confirma el último valor que di, porque creo que hice algo malo. Bueno, por favor, alguien que confirme este número. bueno, yo lo estoy haciendo despejando, profe, así que me toca. Estoy haciéndolo. Voy a esperar. Pero cada uno lo puede hacer como le dé la gana. Lo importante es que les dé el valor. Despejen, sumen como quieran. Creo que ahí sería 42, menos 42.000. 48. ¿Cuánto? Menos 48.755. Menos 48.755 me dio, pero acá. Ok, alguien que confirme, menos 48.000 algo. Ánimo, muchachos, que nada se ha perdido, con un esfuerzo más ganaremos el partido. A mí también me dio lo mismo. Menos 48.000. Sí, menos 48.750. Voy a borrar esto. Y 5. Voy a borrar esto y voy a copiar el valor que es. Menos 48.000. 755.
755 5. Ahora sí, 83.000 más 48.755.5. Porque esto que está sumando pasa a restar, pero esto que está restando pasa a sumar. $131.755.5. ¿A que sí? Punto 7. Ah, no, sí, punto 5, punto 5. ¿Cómo que punto 7 si acá no hay punto 2? Sí, sí, punto 5. Qué raro. ¿Cómo que? Sí, sí, es punto 7. ¿Cómo que punto 7? Eso no tiene Punto 7. sentido. 83. Es punto Si aquí 7. hay 83. Es punto 7, Ah, profe. es punto 7. Aquí en vez de punto 5 es punto 7. Exacto. Ah, ok. Entonces es 171.755.7. Eso da. Exacto. Joda. Y al ojo, porque no tengo calculador. 100. Kilopascales, profe. No, pascales y 131.7. 130. Bueno. 131.755.7 Exacto. pascales. Y esto es igual a 131.7 kilopascales. ¿Listo? Esa es la presión que hay de aire. ¿Está claro? Está claro. Ahora, este ejercicio no tiene una única forma de solución. Este ejercicio no tiene una única forma de solución. También se puede solucionar desde el punto 2 hasta el punto 1. Exactamente de la misma forma. Entonces, si quieren, o sea, para que lo hagan ustedes, para que confirmen. Aquí entonces, en el punto 2 está la presión atmosférica, ¿cierto? Vamos a hacer el recorrido desde 2 hasta 1, ¿cierto? Entonces, presión atmosférica, ¿cierto? Porque es lo que hay aquí arriba, porque está pues, expuesto al ambiente, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, sí, profe. Empieza el mercurio, entonces sería presión atmosférica más la presión de mercurio hasta que se acabe H3, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, hasta aquí. ¿Sí o no? Sí, listo. Perfecto. Ahora, al estar, esto es presión atmosférica más la del mercurio. Listo. Como están a la misma altura, la presión aquí es la misma. Profesor, ahí el aceite sube, el aceite es el negativo aquí, ¿cierto? El aceite y el agua son los negativos aquí, es correcto. Claro, el agua sube también, listo. Listo. Entonces, hasta aquí, la presión de aquí es la misma acá, ¿cierto? Ahora el aceite está subiendo, o sea que es menos la presión del aceite hasta que llegamos aquí. ¿Por qué? Porque a esta altura es la misma presión a la que se somete aquí. ¿Cierto? Cierto. ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar? profe, ¿puede volver a colocar el ejercicio donde lo realizó? Ya, dame un momento, termino de explicar el ejercicio al revés y ya. Dame un segundo. Listo, entonces, la presión aquí es la misma presión acá. Llegamos acá, acá restamos el aceite y llegamos a que la presión aquí es la misma acá. Ahora, para llegar de aquí a acá, estamos subiendo otra vez. Pero estamos subiendo como aquí hay agua, la presión aquí es la misma presión aquí. ¿Cierto? Sí. Ahora,
empezamos a subir, menos la presión del agua ejercida por la columna H1, y eso nos da o es igual a la presión del aire. ¿Correcto? Listo. Y si quieren, lo pueden solucionar en su casa y la próxima clase me confirman si da igual o no da igual. ¿Correcto? Sí, profesor. Perfecto. La persona que me pidió que colocara el ejercicio, denme un momento, que hay alguien que está, insiste en entrar. La muchacha que me pidió la solución del ejercicio, eso es. Gracias. ¿Listo? Sí, profesor. Perfectísimo, muchachos. Entonces, con eso, damos por terminada la clase del día de hoy.